Y he titulado el mensaje del día de hoy, Las credenciales del Rey de Reyes. Las credenciales del Rey de Reyes en Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11. Y a manera de introducción quisiera que pensáramos en algo. En Génesis se dice que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Hemos escuchado esa expresión y sabemos, sí, los seres humanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero estoy seguro que si les pregunto, ¿eso qué significa? Pues más de uno quedaría como, pues no, todavía no sé qué significa. Bueno, hay muchos estudiosos de la Biblia, eruditos de la Biblia, que han hecho estudios de palabras acerca de qué significan esos términos, imagen y semejanza de Dios. Y resulta que muchos han llegado a una conclusión, y creo que es una buena conclusión, donde dicen que esos términos de imagen y semejanza eran términos que se utilizaban en la antigüedad para cuando un rey conquistaba un terreno o una zona amplia, y entonces el castillo o pues el lugar de operaciones del reinado estaba lejos de ese territorio. Entonces el rey ponía una imagen, ¿sí? O una estructura o una imagen del mismo rey en algunos casos, donde dejaba claro para que cuando las personas pasaran visitantes de esos territorios vieran esa imagen, pudieran decir: esto no es un territorio abandonado, esto pertenece a ese gran Dios todopoderoso. Era una imagen y semejanza que estaba diciendo: miren, esto no es tierra inhóspita, esto no es tierra inhabitada, esto pertenece a alguien. Y eso es muy interesante porque cuando el Señor ha creado al ser humano, ha puesto su imagen y semejanza en nosotros justamente para hacer eso, para que en este planeta Tierra se dé un testimonio que hay un Dios todopoderoso. Los seres humanos y los atributos que tenemos, las características con las cuales fuimos creados, que somos diferentes a los animales, a los árboles, a cualquier otra parte de la creación, es un testimonio de que existe un Dios todopoderoso, que Él es dueño de esta tierra. Y el propósito del ser humano, entonces, cuando entiende que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es vivir en esta tierra siendo un representante de Dios, siendo esa imagen de Dios en la tierra, para darle gloria y para que todos en este planeta sepan que existe un Dios todopoderoso que es el dueño de lo que Él ha creado. ¿Cómo vive el ser humano que no cree en Dios? Pues vive de la manera contraria, viviendo para su propio orgullo, para su propia honra, creyendo que es el rey. Pero el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que vive para Jesucristo, entonces reconoce que vive para que Él tenga la gloria, para que Él sea exaltado y para que todos en este planeta sepan que este planeta le pertenece a Él. Él es el Rey de Reyes. Así que la imagen de Dios en el hombre es una representación del Rey en su territorio. Y el propósito del ser humano es ser un representante de Dios en esta tierra y dar gloria a Dios. Y pensemos en esos que aparecen en la Biblia desde el inicio y que tenían que cumplir con ese propósito de ser los representantes de Dios en la tierra. El primero, ¿quién fue? Adán. ¿Y fue aquel que pudo cumplir con el mandato de ser un representante perfecto de Dios en esta tierra? No, desobedeció el mandato de su rey. La instrucción que se le había sido dada no la obedeció. Luego tenemos a Noé, un hombre piadoso, un hombre que el Señor se fijó en él, pero Noé fue un representante perfecto del reinado de Dios en esta tierra. No, se embriagó y no fue un representante sobrio de Dios en la tarea que se le había sido dada. Abraham, un hombre con mucha fe, un hombre que confiaba en las promesas de Dios, pero actuó cobardemente y expuso a su esposa. Y luego tenemos a su hijo Isaac. ¿Qué hizo? Hizo exactamente lo mismo. Repitió el ejemplo de su padre Abraham y también no protegió a su esposa. Prefería proteger a otros, protegerse a sí mismo, en vez de proteger a su propia esposa. Ahí tenemos a Abraham y Isaac. Tampoco cumplieron el propósito. Jacob sí es el esperado, el representante perfecto. Bueno, por mucho tiempo fue conocido como un engañador profesional. Ese es Jacob. Luego los hijos de Jacob, tampoco tenemos muy buenos testimonios, vendiendo a su hermano. Y aún si investigáramos a José, que fue un buen representante, pues también tiene algunas cosas que no funcionaron muy bien cuando se estaba enamorando mucho de su papel en Egipto, ¿cierto? Luego de los hijos de Jacob, ¿quiénes vinieron? Vino una temporada de jueces. Y ustedes saben cómo eran los jueces de Israel, ¿no? Era como
una circunferencia que va así de mal en peor y cada vez era peor. ¿Saben con qué juez terminó Israel? Con Sansón. Como ya llegando al colapso de hasta dónde estaban llegando los jueces de Israel. ¿Cómo terminó Sansón? Un hombre dominado por las mujeres, un hombre que no supo tener dominio propio y terminó como un payaso para los filisteos, donde ellos le sacaron los ojos. Terminó cumpliendo con el propósito que Dios quería, pero estamos viendo que ninguno ha podido ser el representante perfecto de Dios en esta tierra. Pero luego viene el periodo de los reyes y vino Saúl. Entonces parece que Saúl, que parece que era muy guapo y muy atractivo y un hombre que habían puesto ahí para el reinado, pero ¿qué? Se dejó controlar por la envidia y los celos. Pero luego tenemos uno que todos pensaron, este sí es, David, conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba lo que Dios ama y odiaba lo que Dios odia. ¿Pero qué? ¿Fue David un representante perfecto? Tampoco. Fue un adúltero y asesino. Pero saben, David recibió una promesa. ¿Y cuál fue una promesa que recibió David? Vendrá un hijo tuyo, David, vendrá un hijo tuyo que va a ser el representante que hemos estado esperando desde Génesis 3:15. Ese que aplastará a Satanás y que podrá ser el representante perfecto, la imagen de Dios perfecta en esta tierra. Entonces, ¿quién vino? ¿Quiénes pensaban? Pues Salomón, ¿cierto? Salomón. Y parecía que Salomón pues estaba cumpliendo. El reino se estaba estableciendo en Israel. Un gobernante justo con muchísima sabiduría, y las otras naciones estaban viniendo a consultar a Israel. Ese era el propósito, que el gobierno que estaba estableciendo el Señor desde su pueblo Israel impactara a las naciones, y las naciones vinieran a preguntar por esa sabiduría, ese conocimiento, e Israel pudiera decirles: todo esto es a causa de que nosotros adoramos al Dios verdadero, de que Jehová es el Dios verdadero. Ese era el propósito desde el inicio. Y Salomón, hay algunas pinceladas que pareciera que Salomón que ese es el Mesías prometido. Están viniendo de otros pueblos a consultar a Salomón, y parece que su poder y su impacto se está expandiendo, y todas las personas empezaron a pensar: bueno, tal vez es este el hijo de David. Pero ¿qué sucedió con Salomón? Bueno, no fue el representante perfecto. Y quiero que me acompañen a Deuteronomio 17. Les dije que Marcos, pero ténganlo ahí, pongan un papelito, ténganlo con el dedo, porque vamos a volver. Miren, siglos antes de que los reyes comenzaran en Israel, se había profetizado que habría reyes en Israel, pero el Señor dio en Deuteronomio 17 los requisitos para aquel que sería su representante perfecto, el que sería el rey de reyes. ¿Qué deberían tener los reyes de Israel? Miren lo que dice Deuteronomio 17:14. Y esto es muy importante. Miren lo que dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y está hablando siglos antes de que eso sucediera, dice: y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano, que no sea un hermano tuyo. Y miren el versículo 16. Además, el rey, ese que llegue a ser el rey, no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Y tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata o de oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios, al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de la ley y estos estatutos. Aquí están las instrucciones que debía cumplir el rey, ese representante. ¿Cuáles son estas instrucciones? 5 características. Debía ser parte del pueblo de Dios. No podía ser un extranjero que fuera fuera de Israel, sino parte del pueblo de Dios. En esa época pues era Israel.
Número 2, su poderío no podía estar basado en poder humano. Por eso es que dice que no podía aumentar caballos sobre sí, caballos de guerra para mostrar su poder militar. Esa no era no podía ser su principal fuente de fortaleza. No podía desviar su corazón teniendo múltiples mujeres. Ese era otro requisito para los reyes, y no se dedicaría a amontonar dinero. Pero en quinto lugar hay un énfasis ahí, dice que su máximo tesoro no serían ni caballos, ni mujeres, ni oro, ni plata, sino que su máximo tesoro sería la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso sería lo que sería su arma, su fuerza para establecer su reino. Y ahora quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Salomón reunió carros y hombres de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén junto al rey. ¿Recuerdan lo que había dicho el Señor para el requisito del rey? Que no debía estar acumulando carros y caballos. Y versículo 27, y el rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros que están en el llano. Y los caballos de Salomón eran importados ¿de dónde? De Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio, y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. De la misma forma los exportaban a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Y mire que si usted lee esos versículos sin tener el concepto, sin tener el contexto de lo que no debían hacer los reyes, podría decir, wow, qué poderoso lo que Salomón estaba haciendo. Bueno, estaba haciendo justamente lo contrario de lo que se le había mandado. Y mire el capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de todo lo que ya había hecho, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras moabitas, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué sucedió con Salomón? Pues tampoco era este rey prometido que podría manifestar perfectamente la imagen de Dios en esta tierra. Entonces todo este recorrido continúa con los reyes, y cada vez la expectativa va creciendo, la espera de que finalmente alguien pudiera ser el representante perfecto, pero no se halló nadie. No había ni uno solo en esta tierra que podía ser el perfecto representante de Dios en esta tierra. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él mismo se hizo hombre y nos mostró su gloria perfecta. Y el día de hoy vamos a ver 3 credenciales del Rey de Reyes que nos llevan a adorarlo y exaltarlo. Hoy vamos a ver 3 credenciales del Rey de Reyes, y espero que a medida que avanzamos en el sermón entiendan por qué hicimos esa introducción. Pues esa es mi esperanza, ¿cierto? Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11 dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea al frente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso.
Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron sus ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Este es el texto que vamos a estudiar, y les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos guíe estudiando este pasaje. Padre, te doy gracias por tu palabra y por tu bondad y tu misericordia, y te pido, Señor, que por favor abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver y entender la profundidad de este pasaje, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer, que es permitirnos entender espiritualmente a través de tu Espíritu Santo. Te pido que nos guíes y que nos ayudes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a ver 3 credenciales del Rey de Reyes. Y la primer credencial es que es un rey que cumple su palabra al pie de la letra. Esa es una de las primeras credenciales que tenemos en Jesucristo. Es un rey que cumple su palabra al pie de la letra. Y miren el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Y aquí ustedes saben que el Señor Jesucristo está siguiendo su camino hacia Jerusalén para entregar su vida en rescate por muchos, y está por hacer lo que se ha conocido comúnmente como la entrada triunfal a Jerusalén. Esta es justamente la escena antes de la entrada triunfal. El rey está por hacer la entrada triunfal, y Marcos nos está informando que antes pasó por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos. Y el monte de los olivos tiene mucha relevancia en la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Samuel 15:32, David, escapando de la rebelión de Absalón, se escapó y fue a adorar a Dios en el monte de los olivos. Y en la primera venida de Jesucristo a esta tierra, por ejemplo, también el monte de los olivos fue una ubicación clave. Getsemaní, que fue donde el Señor Jesucristo estuvo orando, es ahí al pie de la colina del monte de los olivos. Ahí fue donde el Señor estuvo orando angustiosamente, al pie de la colina del monte de los olivos. Pero también ahí en Getsemaní fue donde lo arrestaron. Así que muchas cosas claves sucedieron en este monte de los olivos. En Hechos capítulo 1, versículo 11 y 12, se nos cuenta que el Señor, después de haber resucitado y cuando se encontró con sus discípulos y fue ascendido, ¿dónde sucedió esto? En el monte de los olivos. Así que este es un monte clave y relevante, pero también es muy interesante que en la profecía de Zacarías 14, 3 y 4, dice que Jehová mismo pondrá sus pies sobre este monte, en el monte de los olivos, y ese monte se partirá en 2. ¿Y cuándo va a suceder esto? Eso va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Es decir, el Señor ascendió en el monte de los olivos, y en su segunda venida va a venir desde los cielos, va a poner sus pies sobre la tierra, pero donde va a poner sus pies va a ser en el monte de los olivos, que se partirá en 2. En la primera venida llegaría a Jerusalén humilde, entrando en un burrito, en un pollino, pero en su segunda venida llegará con todo poder para aplastar a sus enemigos, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y miren lo que dice el versículo 2, ahí en Marcos 11. Y les dijo: id a la aldea del frente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Jesús les mandó a traer, ¿qué? Un pollino. Bueno, para nuestros términos, para entender todos, les mandó a traer un burrito chiquito, un burrito pequeño. Es más, los otros evangelios nos dicen que era un burrito pequeño que tenía su mamá burrita, o asna, ¿cierto? Más grande, estaba ahí el burrito pequeño con su mamá. Pero es interesante que la declaración que dice el Señor: id a la aldea del frente, y tan pronto como entréis encontraréis un pollino en el cual nadie se ha montado todavía. ¿Cuál es la razón de esa instrucción tan particular para los discípulos? Bueno, en el Antiguo Testamento había una instrucción de que cuando se iba a realizar una tarea sagrada, cierto territorio, ciertos instrumentos o ciertos animales que iban a ser utilizados para una tarea determinada y sagrada, esos instrumentos no tenían que haberse usado para nada más antes.
Y esto nos está empezando a dar una indicación de que esta entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén es uno de los elementos más importantes del ministerio de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Esa entrada triunfal donde el pueblo de Israel estaba reconociendo: este es el rey esperado, este es el rey de los judíos. Y para esa tarea tan importante se iba a utilizar un instrumento, un animalito en el que él iba a entrar, pero era un animal que no se había utilizado para nada más. Estaba limpio y puro, solamente reservado para ese momento, para la entrada triunfal. Este es un burrito puro, limpio, que nunca se ha usado en nada más y está reservado para esto. Y esto seguramente está haciendo referencia a que era un instrumento para uso exclusivo de esta tarea. Y es muy interesante que llevaron el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, dice que no solamente llevaron el burrito pequeño, sino que también llevaron la madre del burrito. Y pensamos, ¿para qué lo hizo? Pues porque este era un burrito que nunca se había cabalgado, así que iba a ser más fácil moverlo y transportarlo si llevaban a la mamá adelante. Así que si ustedes leen los otros evangelios se van a dar cuenta que no era solo un burrito, sino que llevaban los dos. Y miren el versículo 3 en Marcos 11. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Y miren, el Señor los está mandando una tarea muy extraña a los discípulos. Les está diciendo: miren, vayan ustedes allá a esa ciudad, entren, cuando vean un burrito amarrado con la mamá burrito, o con el asna, o con la burra. No he querido decir la burra porque suena como fuerte, pero sí, una burra, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar ahí el burrito amarrado y suéltenlo, desátenlo. Y pues es una instrucción extraña, pero es muy interesante porque el Señor les dice: miren, cuando el dueño les pregunte, ustedes van a decir: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Pero me encanta porque a veces olvidamos el final del versículo 3. El Señor dice: cuando termine la tarea se los voy a devolver. Es decir, no es que el Señor se estaba apropiando de ese burrito y simplemente se lo iba a quitar y los otros lo iban a perder. No, Él está diciendo: lo va a usar el Señor, pero lo va a regresar. Y miren el versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho. Entonces les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. ¿Qué sucedió cuando los dueños del burrito escucharon que el Señor lo necesitaba? Entregaron inmediatamente sus animales. Pero podríamos pensar: bueno, ¿y por qué sucedió esto? Bueno, podríamos imaginarnos razones. Una que podríamos imaginarnos es que Jesús había hablado antes con los dueños y había hecho el acuerdo. Les ha dicho: mire, yo voy a mandar unos ayudantes y después voy a recoger el burrito. ¿Pero hay algo en la Biblia que nos dice que fue así? No, entonces esa posibilidad parece poco probable. Una segunda posibilidad es que es un milagro, que Dios de manera sobrenatural movió los corazones de esos dueños y simplemente ellos entregaron su animal para el uso del Señor. Pero tampoco tenemos ninguna indicación de que haya sido esto. Yo creo que lo que sucede es que la comunidad que estaba ahí cerca ya estaba consciente de que el rey estaba por llegar. Ya muchos estaban conscientes de que Jesucristo estaba por hacer su entrada triunfal. Y tal vez estas personas eran personas que ya habían escuchado de los milagros de Jesús, de las obras que él había hecho. Y es posible que otros mensajeros ya habían venido antes a decir que Jesucristo venía en camino, porque esa era una manera en cómo hacía el ministerio del Señor Jesús. Había siempre una avanzada que iba antes y hablaba a los pueblos y decía que venía el Señor. Entonces, esta es una posibilidad. Sus corazones ya estaban blandos y querían servir al rey con lo que tenían. Y si lo que el Señor necesitaba era el burrito, pues que se lo llevara, que lo usara para lo que él necesitara. Ellos seguramente pensaron: si el Señor necesita esto, pues entonces es un honor ponerlo a su servicio. Y ahora que vimos qué fue lo que pasó alrededor de la historia del burrito, quiero decirles que si nos quedamos simplemente con eso, con la historia de: qué interesante que el Señor entró un burrito, y comúnmente pensamos que esto solamente significa que el Señor es muy humilde y que entró en un burrito a Jerusalén. Pero quiero decirles algo: este pasaje tiene muchas implicaciones muy poderosas y muy potentes.
Y quiero explicarles porque está relacionado principalmente con el poder de la palabra de Dios. Y algunos de ustedes, pues nunca había conectado que el burrito era tan importante con la doctrina de la palabra de Dios. Pero en primer lugar, ¿por qué es tan importante esta historia? Esta historia del burrito nos certifica la fidelidad de Dios para cumplir su palabra literalmente. ¿Por qué? Porque en Zacarías capítulo 9:9, y les pido que me acompañen ahí, Zacarías 9:9, miren lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, una manera para referirse a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que esta es una profecía que se había dado de que el Mesías que ellos habían estado esperando desde el inicio, un día entraría por las puertas de Jerusalén. ¿Y entraría cómo? Entraría en un burrito. Las profecías del Antiguo Testamento, dadas siglos atrás, estaban anunciando perfectamente y detalladamente cómo es que reconocerían a este Mesías. Pero alguien podría decir, bueno, pero esta manera de cumplir las profecías, pues así no vale. Está muy sencillo. Pues el Señor leyó y dijo, toca entrar en un burrito, pues entro en un burrito, o sea, yo las cumplo. Alguien podría pensar, bueno, esa manera de cumplir las profecías es muy sencilla, pero quiero decirles algo. Si esa hubiera sido la única profecía que él cumplió, pues hubiera sido muy sencillo. Pero hay cientos de profecías que Jesucristo cumplió al pie de la letra, y profecías que se dieron de manera sobrenatural y soberanamente por Dios. Yo les voy a comentar algunas. El Mesías nacería de una mujer. Eso fue profetizado en Génesis 3:15 y está confirmado en Gálatas 4:4. Nacería de una virgen. ¿Eso les parece una profecía fácil de cumplir? Bueno, y prometido en Isaías 7:14 y cumplimiento en Mateo 1:22 al 23. Nacería exactamente en Belén, Miqueas 5:2 y Mateo 2:1. Sería de la tribu de Judá, Génesis 49:10 y Apocalipsis 5:5 lo reafirma. Sería proclamado Rey de Reyes, Deuteronomio 10:17 y cumplimiento en 1 de Timoteo 6:15 se expresa esto. Sería el mayor profeta, Deuteronomio 18:15. Confirmación en Juan 6:14. Daría oído a los sordos y daría vista a los ciegos. ¿Recuerdan que hemos visto esto varias veces en Marcos? Era un cumplimiento de que él era el Mesías prometido. Isaías 29:18 y Mateo 11:5. Sería maldito cuando lo colgaran sobre un madero, es decir, toda la ira de Dios caería sobre él. Eso está en Deuteronomio 21:23 y en Gálatas 3:13 se reafirma ese cumplimiento. Sería el objeto de burlas e insultos, Salmo 22 del 7 al 8 y Mateo 27, 39, 43. Le traspasarían las manos y los pies, Salmo 22, 16 y Mateo 27, 31. No, pero saben, aunque le traspasarían las manos y los pies, no le quebrarían ni un solo hueso, y eso está profetizado en Números 9:12 y confirmado en Juan 19:36. Y los soldados que lo arrestarían rifarían su ropa, y eso dice el Salmo 22:18 y está confirmado en Marcos 15:20. Solo les he dado unas cuantas, pero hay cientos de profecías exactas que se cumplieron perfectamente en Jesucristo. Son profecías que solamente se pudieron cumplir si el Señor es soberano y sobrenatural y cumple todo perfectamente para que el Mesías viniera en su tiempo y de la forma completa. Pero es hermosa esta profecía del burrito, ¿saben por qué? Porque nos muestra que el Señor Jesucristo está dispuesto a cumplir su palabra al pie de la letra. Y si Él dijo que va a entrar a Jerusalén en un burrito, entonces va a entrar en un burrito. Y porque esto tiene implicaciones poderosas para confiar y amar más a Jesucristo. Porque si Él cumplió una promesa tan simple y tan sencilla, que algunos podrían decir, bueno, no tiene ninguna relevancia. Si Él cumple el detalle al pie de la letra, pues lo más importante también lo va a cumplir al pie de la letra. Es decir, Él ha dicho que ustedes y yo seremos salvos solamente por la gracia. Imagínense entonces que uno llegara al cielo y el Señor diga, no era por gracia, era por obras. Porque cambió de opinión.
Este pasaje es hermoso porque nos dice que tenemos un Dios, un rey que cumple su palabra al pie de la letra. Y si Él ha prometido algo, entonces tú puedes descansar porque Él cumple su palabra. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde la gente dice, promete algo y no cumple. Pero nuestro rey, el Rey de Reyes, si ha dicho algo, si ha prometido algo, lo va a cumplir. Y no solo lo va a cumplir de cualquier manera, lo va a cumplir al pie de la letra. Él dijo que iba a entrar en un burrito a Jerusalén y cumplió al pie de la letra. Es un rey que cumple su palabra. ¿Por qué es tan importante este pasaje? Porque nos muestra el carácter del Rey de Reyes, que cumple siempre lo que promete. Y aquí esto tiene implicaciones. Miren, si Jesucristo en su primera venida cumplió sus promesas de manera literal, ¿cómo esperan ustedes, según el carácter que conocen de Jesús y de Dios, que cumple sus palabras al pie de la letra, cómo creen que Jesús cumplirá sus profecías en la segunda venida? Pues las va a cumplir al pie de la letra y literalmente. Y aquí una claridad para aquellos que son amilenialistas o que creen en la teología del pacto, pensando que las profecías de la segunda venida se van a cumplir de manera espiritual, o que las profecías que se hicieron o las promesas que se hicieron a Israel simplemente se cumplen de manera espiritual. Pues el Señor cumple su palabra al pie de la letra porque Él es confiable, Él es fiel y está en juego su fidelidad si no cumple sus promesas tal cual Él las ha dado. Si Él ha prometido algo, ciertamente lo cumplirá. El mismo Rey de Reyes que vino sobre un burrito en la primera venida, en la segunda venida vendrá sobre un caballo blanco a establecer su trono desde Jerusalén y establecer el milenio, gobernando con los suyos por 1000 años. ¿No les parece sencillo? ¿No les parece creíble? No me importa, lo promete el Señor en su palabra. Si el Señor ha dicho algo en su palabra, mi única responsabilidad es creer lo que Él ha dicho. Y si a mí me parece muy complicado, me parece muy enredado, yo creo que así no puede ser el milenio. Bueno, eso no importa. A mí me llamaron a creer en lo que Él ha prometido y creo fielmente lo que Él dice. Y si Él dice que va a regresar y va a establecer su reino sobre esta tierra, pues yo creo eso y estoy esperándolo. Una segunda razón de por qué la entrada en el burrito es tan importante, porque muestra que el reino del Mesías se establece con la palabra y no con poder militar. Y esto es clave. Este pasaje demuestra que el reino del Mesías no se establece con poder militar, sino que se establece con el poder de la palabra de Dios. Comúnmente los reyes, ¿cómo entraban en una ciudad que iban a conquistar o en una ciudad que ya habían conquistado? Pues entraban con sus caballos poderosos, con sus guerreros detrás, con guerreros y con caballos de guerra para mostrar su poderío, para mostrar su potencia militar. Aún hoy en día, ¿qué hacen los gobiernos de todos los países? Tienen un desfile militar todos los años. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar a las otras naciones, miren, si ustedes se meten con nosotros, esto es lo que tenemos. Eso es lo que hay detrás de los desfiles militares. Mostrar cuál es el poder, cuál es el armamento que las naciones tienen. Pero miren, esta escena es sumamente potente porque está el Rey de Reyes, el gobernante del universo. ¿Y saben cómo entra? Entra en un burrito. Esto no es casualidad. Él está dando un mensaje poderoso aquí. Parece hasta cómico, ¿no? Imaginarse al Señor tan imponente, tan poderoso y entrando en un burrito. Podría ser hasta una imagen que puede ser hasta cómica, es como imaginar entrando como en un pony para los niños, entrando como en un animalito chiquito. El reino del Mesías no es por medio del poder militar o fuerza humana. El poder del reino de Jesús es por medio de su palabra todopoderosa, que rompe corazones de piedra, que transforma familias, que lleva al pecador a arrepentirse y que enamora a los que son suyos de Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Miren, hay un hombre que se llama Alba J. McClain y es un estudioso del reino de Dios y él lo describe de esta manera. Dice, la ausencia de la pompa militar
en la cual un caballo de guerra sería su símbolo perfecto, nos demuestra que como el rey mesiánico, nuestro Señor no necesita de armas convencionales de este planeta para gobernar las naciones. Él lo único que necesita para gobernar es hablar y las cosas sucederán. ¿Cómo establece Dios, cómo establece Jesucristo su reino sobre esta tierra? Por medio de su palabra poderosa. Y esto que estaba haciendo en este momento de entrar a Jerusalén en un pollino, está mostrando eso, diciendo: mi reino, mi poderío se va a demostrar en esta tierra a través de la palabra poderosa y no de armamento militar o de caballos de guerra. McLean enfatiza que el punto principal de entrar en un burrito no es mostrar humildad, aunque por supuesto está implícito. ¿Cuál es el punto? Ya que comúnmente los reyes establecen sus reinos y territorios entrando en caballos de guerra, Jesús está mostrando que Él establece su reino con el poder de su palabra y que no necesita de ningún instrumento en esta tierra para lograrlo. Y ahora ustedes pueden entender con más claridad la relevancia de Deuteronomio capítulo 17. Este es el Rey de Reyes que desciende del trono de David, que no añadió caballos de guerra, que no se enredó en amoríos con muchas mujeres, que no fue su fin acumular plata y oro, y que su propósito es cumplir el reino de Dios por medio de su palabra poderosa. Este es el Rey de Reyes que cumplió perfectamente. Y miren, el Señor no solo no se enredó con mujeres, sino que Él tiene una sola esposa por la cual dio su vida, que es la iglesia. Este es el Rey prometido. Cumplió a cabalidad todo lo que se esperaba del Rey, del representante perfecto. Y miren, mi oración ha sido esta semana: por favor, Señor, enamóranos de Jesucristo más. La gloria de Él, su precisión al cumplir sus profecías y saber que yo puedo descansar en este mismo Rey y saber que si Él ha prometido algo, entonces yo puedo descansar en Él. Ese es Jesucristo. Él es el digno de adoración. Y ese es nuestro segundo punto. Él es un Rey digno de toda alabanza. Él es un Rey digno de toda alabanza. Miren el versículo 8 en Marcos 11. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Las multitudes se agolparon para alabarlo en su entrada triunfal a Jerusalén. Estaba montado sobre el burrito y dice que las personas empezaron a tender sus mantos, sus ropajes, sus vestidos sobre el camino, y otros estaban con ramas haciéndole venias. Y ustedes recuerdan que a lo largo del Evangelio de Marcos vimos que cuando algunos estaban diciendo que Él era el Mesías, el prometido, el Señor, ¿qué les decía? Que se quedaran en silencio. Pero este ya no era momento de silencio. Es decir, había llegado el momento donde era el punto de proclamar. Esto había sido como una bomba de tiempo. El Señor no podía ser proclamado rey antes. Él sabía que cuando se proclamara rey sería la gota que rebosaría la copa de los fariseos y los líderes religiosos y lo matarían. Y Él no iba a morir antes de tiempo, necesitaba cumplir su propósito completo. Pero ahora sí estaba entrando y las personas estaban reconociendo: este es el Rey de los judíos. Este es un Rey digno de alabanza, y los judíos que tenían sus mantos como su posesión más preciada, los estaban lanzando al suelo para hacer un tapete real para que el rey pudiera pasar por encima de esos mantos. Y esta era la forma en cómo se recibía a los reyes en la antigüedad. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13, el pueblo, cuando estaban coronando o estaban reconociendo a Jehú, ese rey de Israel, tiraron sus mantos para que Jehú pasara por encima. Y aquí está sucediendo lo mismo, el pueblo lanzando sus mantos para que el rey pueda entrar, un tapete real. Y miren el versículo 8, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Y las ramas se usaban en la fiesta de los tabernáculos y representaban la idea de prosperidad, de la bendición que Dios podía traer a su pueblo. Ahora una pregunta que surge es: ¿de dónde salían tantas multitudes en Jerusalén si el Señor Jesús no había hecho su ministerio principalmente en Jerusalén, sino que lo había hecho en otras ciudades? Bueno, varias posibilidades de dónde estaba tanta multitud ahí. Una posibilidad es que, como con la misión de los 70, el Señor haya mandado a un grupo primero que anunciara que el rey venía.
Y entonces esos 70 seguro habían estado proclamando la llegada del rey. Pero también hemos visto en el Evangelio de Marcos que la fama de Jesús se estaba extendiendo y ya había llegado hasta Jerusalén. Vimos en algunos capítulos de Marcos que había líderes religiosos de Jerusalén yendo lejos de Jerusalén para ver qué era lo que Jesús estaba haciendo, porque era que estaba conmocionando a las multitudes y el furor estaba creciendo, el odio estaba creciendo. Pero hay un elemento clave que está en Juan capítulo 12, acompáñenme ahí, Juan 12, 9, y ahí en ese capítulo está el contexto también de la entrada triunfal. Miren, esa entrada triunfal es tan importante que los 4 evangelistas narran la entrada triunfal. Hay otros elementos que solamente están en un evangelio o en 2, pero la entrada triunfal está en los 4 evangelios, diciendo, mira, presta atención. El Señor te está diciendo, cuando leas el Nuevo Testamento vas a leer esto 4 veces. Esto es importante. Miren lo que dice Juan 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, y aquí está la clave de por qué, otra de las razones de por qué había tanta gente, sino porque también querían ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La resurrección de Lázaro parece que fue un punto clave para que ya su fama se extendiera de una manera poderosa y las personas querían no solamente ver a Jesús, sino pues ver al muerto resucitado y poder decir, pues ¿quién es este? ¿Quién es este que aún está levantando los muertos? Y miren el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron en dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pero también es posible que había muchas personas alrededor porque se acercaba la Pascua, así que todas las personas que estaban acercándose a Jerusalén para celebrar la Pascua, pues estaban ahí, así que todo estaba dado en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado para esa entrada triunfal de Jesucristo. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando, exaltando, reconociendo que es el Rey de Reyes. Pero quiero decirles algo, esta escena es muy triste, porque muchos de esa multitud que estuvieron exaltando y diciendo este es el Rey de los judíos, ¿qué estaban haciendo días después? Eran los que estaban diciendo crucifícale. Y yo creo que este es un llamado de atención para todos, porque es fácil hacer parte de la multitud y ser fácil, digamos que asistir a una iglesia y con el resto de la iglesia cantar y decir, Señor, tú eres soberano, tú eres el Rey, pero salir por esa puerta y vivir como lo que es, como que su padre fuera el diablo. Estas multitudes se emocionaron y pensaron que este era un rey que les iba a proveer todo lo que querían. Ellos escucharon, cuando la gente tiene hambre, multiplica los panes y los peces. Así que esto es lo que necesitamos. Este es el que nos va a quitar todos nuestros problemas financieros. Es el que nos va a proveer lo que necesitamos. Otros tenían la idea de que Jesucristo iba a ser el Mesías militar que iba a acabar con el Imperio Romano. Y tenían esa esperanza, ese gobernante que iba a liberarlos de la esclavitud. Pero cuando empezaron a ver que tal vez su poderío se estaba yendo y que los poderosos del gobierno estaban atacándolo, pues se voltearon inmediatamente. ¿Y qué dijeron? Crucifícalo, crucifícalo. Miren, hay un pasaje que me impacta mucho y que es mi oración para esta iglesia. Es fácil alabar a Jesucristo cuando todo está saliendo bien. Es más sencillo. No digo que todos lo pueden hacer, hay personas que tienen todo y no se doblegan ante Jesucristo, pero es más sencillo. Pero ¿saben cuándo es difícil adorar a Jesucristo? Cuando las cosas no están saliendo tan fácil, cuando está doliendo vivir. Pero me encantan las palabras de Job, después de que había perdido su salud, de que había perdido sus hijos, de que había perdido todas sus propiedades. Job, en Job 13, 15 y 16, miren lo que dice. Y esta es mi oración para esta iglesia y para mi propia vida, que cuando venga el momento de dificultad, ustedes y yo podamos decir esto: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, y Él mismo será mi salvación. Aunque Él me quitara todo en esta vida, Él es mi salvación y en Él esperaré. Eso es lo que hace la fe verdadera, no como estas multitudes que en un momento hasta tiraron sus mantos, pero luego
estaban listos para crucificarle. Y eso nos da paso a nuestro último punto, que es que tenemos un rey que verdaderamente puede salvar. Un rey que verdaderamente puede salvar. Y miren el versículo 9. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos ahora, o sálvanos, te lo rogamos. Esto para algunos que a veces cantan canciones que dicen Hosana, Hosana, y no saben ni qué significa Hosana. Bueno, significa sálvanos ahora, sálvanos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. Aquí está haciendo referencia a ese trono davídico, esa promesa que se le había dado a David de que un día uno de sus hijos, uno de su descendencia sería el rey. Hosana en las alturas. Y esta es una cita que las multitudes estaban gritando, y es una cita del Salmo 118, que fue la lectura devocional que hicimos con Michael esta mañana, pero especialmente desde el versículo 22 al 26 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Jesús luego dijo esas palabras también citándolas. Y el versículo 23 dice: obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Los judíos tenían esa expectativa de un Mesías Salvador y estaban gritando: bueno, llegó ese rey, el que nos va a librar de la esclavitud, el que nos va a alimentar, el que nos va a dar todo lo que aparentemente querían. Pero el plan del Señor Jesucristo en su primera venida era ¿cuál? Darles lo que más necesitaban, no lo que más querían. Y saben, en sus vidas, si ustedes son hijos de Dios, eso es comúnmente lo que va a suceder. Dios les va a dar lo que ustedes más necesitan y no tal vez lo que ustedes más quieren. Y lo que más necesita el ser humano es la salvación de su alma. Y eso es lo que el Señor está ofreciendo en su primera venida. Versículo 11: y entró en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Finalmente este pasaje termina diciendo que Jesús hace una inspección panorámica del templo. Ese día llegó, era tarde en la noche, y miró el templo y seguramente ya se dio cuenta. Y saben lo que viene más adelante: el Señor va a limpiar el templo. Imagínense cómo se van a poner los líderes religiosos. Si ya estaban listos a matarlo, ahora imagínense cuando Él venga a tumbar las mesas. Y amo a Jesucristo. Solo me lo imagino y digo como, ese es mi rey. Llegando ahí a Jerusalén y a establecer su reino y a enfrentarse al sistema religioso judío, Él solo. Ese es Jesucristo. Es tan poderoso, tan hermoso, tan digno de toda nuestra admiración. Y eso es lo que está haciendo. Dice que llegó ahí, miró el templo y luego se fue con sus discípulos seguramente a pasar un tiempo, porque es lo que dice, que se fue con sus 12 a pasar un tiempo de compañerismo final, porque sabe lo que se viene, sabe la semana que se viene, que viene la semana de enfrentarse, que va a ser arrestado, que va a ser crucificado y va a entregar su vida en rescate por muchos. Y quisiera terminar aplicando esto. Y mientras lo voy aplicando les pido que vayan a Apocalipsis 19 y ahí vamos a aterrizar el avión. ¿Cómo podemos aplicar esto? Y tal vez nunca habíamos pensado tanto en las implicaciones que tiene esta historia de Jesús entrando en un burrito a Jerusalén, pero tiene mucho contenido doctrinal, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto? Número 1, nuestro rey habla siempre la verdad y cumple su palabra al pie de la letra. Así que nosotros podemos confiar en sus promesas. Si Él siempre cumple su palabra, entonces tú y yo podemos confiar en Jesucristo. Él es el único digno de nuestra confianza. Pero esta idea de que Jesús siempre cumple su palabra es un llamado también para imitarlo. Si nuestro rey siempre habla la verdad y siempre cumple su palabra, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir también de esa manera. ¿Cumples lo que le dices a tus hijos? ¿Les dices a tus hijos que van a ir a un sitio y cumples eso que dijiste? Porque le decimos a nuestros hijos, mira, ¿sabes por qué yo cumplo la palabra? ¿Por qué cumplo eso que dije? Porque yo quiero imitar a Jesucristo.
Así que nosotros necesitamos cumplir la palabra. Le dices a tus hijos, vas a ganar una disciplina, y luego no cumples con tu palabra. Miren, los papás no estamos para estar amenazando, estamos para ser imitadores de nuestro Dios, que cuando dice algo, Él cumple su palabra. ¿Le hablas la verdad a tu esposa o a tu esposo? ¿Hablas la verdad en tus negocios? Si dices que eres cristiano, entonces eres un heraldo del rey y tienes que comportarte como tu rey. Eres representante de él en esta tierra. Así que miren, la mentira es algo completamente opuesto para la vida de un cristiano. No podemos mentir simplemente. Y por eso es que muchas veces algunos, cuando quieren empezar a vivir en santidad y apartar la mentira, entonces dejan de hablar tanto. A veces es mejor, uno no puede estar hablando tanto porque pues mejor no digo nada, ¿cierto? Porque no puedo mentir. O alguien me va a preguntar algo, mira, mejor no me preguntes porque te va a tener que decir la verdad. Hablamos la verdad porque nuestro Rey Celestial siempre habla la verdad. Y si usted quiere crecer en santidad, ese es uno de los elementos esenciales de cómo un cristiano empieza a madurar, que abandona completamente la mentira. Es uno que más bien cuando lo llaman y le dicen, ¿dónde viene? Y apenas se está levantando de la cama, pues no dice que ya va en camino, sino que dice, mira, voy súper tarde. ¿Y qué empieza a pasar? Usted va a empezar a quedar mal o se va a empezar a despertar temprano, ¿sí? Pero el punto es que tenemos que hablar la verdad, como nuestro Rey Celestial habla la verdad. Esto también tiene implicaciones hermenéuticas. No espiritualizamos las promesas de Jesús. Él cumple sus palabras de manera literal. Una segunda aplicación. ¿Cómo es tu alabanza al Rey de Reyes? ¿Es una alabanza temporal, dependiendo de si las cosas están marchando bien? ¿O estás dispuesto a alabar a Jesucristo, aun si todo está difícil en la vida? Y una tercera y última aplicación, y es que el rey vino en su primera venida a salvar y vino humilde en un burrito. Y en este momento quiero decirles algo: si ustedes no están en Jesucristo, el Señor en su primera venida vino humilde a salvar y está como un rey que está sacando una bandera blanca diciéndole a sus enemigos, miren, en cualquier momento vengo y voy a destruirles completamente si son mis enemigos, pero estás ante un tratado de paz. Si quieres, hoy puedes doblar tus rodillas voluntariamente ante Jesucristo. Porque quiero decirles algo, un día todas las personas doblarán sus rodillas ante el Rey, pero es mejor hacerlo ahora voluntariamente. Porque al final de los tiempos, Él regresará y ya no va a venir en un burrito, va a venir en un corcel todopoderoso y va a aplastar a sus enemigos. Y por eso les dije que fueran Apocalipsis 19. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y este no es un caballo de guerra del mundo. Este es un caballo celestial. Y el que lo montaba, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y entiendan de quién está hablando de Jesucristo en su segunda venida. Y miren el versículo 13, y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, con blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben por qué los vestidos del Señor Jesucristo están manchados en sangre? Por lo que está diciendo este pasaje. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice que el Mesías guerrero vuelva en su segunda venida, dice que aplastará a sus enemigos como se aplastan las uvas para hacer vino. Y la profecía está en Isaías, que dice que aplastará a sus enemigos y la sangre salpicará y sus ropajes estarán manchados de sangre de sus enemigos. Y tal vez a algunos no les gusta adorar a ese Dios
que aplasta a sus enemigos y que la sangre salpica. Pero ese es el Dios de la Biblia, que dice que aquellos que se rindan y se arrepientan de sus pecados, Él los salva y los rescata. Pero si tú quieres ser un enemigo de Jesucristo, un día te vas a enfrentar contra Él. Y es lo peor que puede pasar, enfrentarse contra el Mesías guerrero que va a aplastar a sus enemigos. Eso es lo que dice la palabra. Y saben que es una necedad pensar que ustedes o yo, que somos simplemente polvo, vamos a poder enfrentarnos a Jesucristo un día. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Pues ya me dan ganas de predicar Apocalipsis acá. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que los enemigos, los que odian a Jesucristo, ¿saben qué van a hacer ese día? Van a decir, ven, queremos pelear contra ti. Esa es la rebeldía humana. Pero tú, si el Señor te está hablando hoy diciendo arrepiéntete, hoy es el día de entregarse ante su tratado de paz. Arrepiéntete y tú vas a poder hacer parte de su ejército. Pero si no, quiero decirte algo, tú eres un enemigo de Jesucristo y tu eternidad va a ser horrible. Hoy es el día de salvación para aquellos que se arrepientan y crean en Él. Oremos. Padre, tu palabra es hermosa, Señor. Gracias por tanta riqueza que nos das en ella. Gracias porque tú cumples tu palabra al pie de la letra, Señor. Ni una jota, ni una iota, Señor, se pasa sin que tú la cumplas como tú lo has prometido. Y gracias porque podemos confiar en tus promesas. Padre, pero ayúdanos a rendirnos hoy y saber que podemos acogernos a tu gracia. Tú viniste en tu primera venida, Señor Jesucristo, no a condenar al mundo, no a juzgar al mundo, sino a salvar, Señor. Pero sabemos que un día vendrás a hacer el juicio sobre tus enemigos, sobre aquellos que se burlaron de ti, sobre aquellos que blasfemaron tu nombre, sobre aquellos que blasfemaron tu nombre diciendo que eran cristianos, viviendo, Señor, de una manera que te desagradaba, de manera abierta y deliberada. Padre, Espíritu Santo, Jesucristo, así como clamaban estas multitudes, pero nosotros clamamos con corazón sincero, Hosana, sálvanos ahora, por favor, rescátanos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a amar profundamente a Jesucristo. Te adoramos y te exaltamos, tú eres el Rey de Reyes, te adoramos, Señor. Amén.